Muy buenas noches a todos los invitados, a todos los participantes, a todos nuestros estudiantes, aspirantes, docentes que están aquí. Una calurosa bienvenida a la segunda versión de nuestro podcast. Entonces le doy paso a mi compañero Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Este es nuestro segundo podcast. Hoy tenemos el gusto de compartir con el docente Carlos Alberto Romero, docente e investigador de la Universidad de Cundinamarca, aspirante a doctorado en actividad física y deporte y con maestría en pedagogía de la educación. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, señor, con mucho gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por participar el día de hoy. Para comenzar, es importante pues, que sepan quiénes están hablando. Mi nombre es Andrea Porras, soy docente del programa de gestión deportiva. Manuel, no sé si quieras presentarte así brevemente. Claro que sí. Buenas noches, mi nombre es Manuel José Hernández Velandia, yo soy docente del programa Gestión Deportiva también. Brevemente, ahí fue Andrea. Muy bien. Listo, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante. Vamos a partir del deporte social comunitario, que de hecho es uno de los núcleos problemáticos de nuestro programa Gestión Deportiva de la UNAD y que se constituye en una de esos factores únicos y que nos hacen reconocer y diferenciar de otros programas. El programa de gestión deportiva de la UNAD es de los pocos que trata con un enfoque tan importante y tan trascendental el deporte social comunitario. Y en ese sentido, pues se constituye como uno de los núcleos problemáticos. Tenemos 4 núcleos problemáticos y en este sentido, para dar un contexto y una generalidad, pues hablamos que este deporte es como una nueva expresión, ¿cierto? Surge posterior a otros tipos de deporte, pero es una nueva expresión que nos ha permitido generar una construcción de tejido comunitario, ¿cierto? Y que en ese sentido utiliza el deporte como una herramienta para generar mayor calidad de vida y para buscar esa calidad de vida en la comunidad, en la construcción de la comunidad. Y para lograr a ello, no solo utilizamos el deporte, sino muchas de sus variantes y muchas de sus herramientas. Y en ese sentido nace, y ese es el tema, la temática central del día de hoy, que es el juego, la recreación y la comunidad, su relación con la comunidad. Para hablar de esta temática tenemos, como lo mencionaba mi compañero, al candidato doctor Juan Romero, y además de eso tenemos a nuestro docente del programa de gestión deportiva, que se especializa un poco dentro del núcleo problemático de estudios socioculturales, el profesor Kevin, licenciado en sociales y maestrante en antropología del deporte, quienes nos van a generar un conversatorio alrededor de esta temática y que por supuesto van a estar dispuestos a atender todas sus preguntas, todas sus inquietudes y todo lo que quieran conversar frente a este tema. ¿Listo? A los dos les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su participación y por compartir su conocimiento con nosotros. Vale, muchísimas gracias, Andrea. Andrea, hola a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, empecemos a conversar, entramos en materia de una vez. Bueno, queríamos hacer una pregunta. ¿Cuál es el concepto contemporáneo, actual de recreación en Colombia y en el mundo? ¿Cuál es el concepto? Alrededor del tema de la recreación se viene construyendo una conceptualización de cómo realmente el ser humano se recrea a sí mismo y no es recreado. Es decir, ya no se está pensando en cómo yo intervengo, porque antes pensábamos era que nosotros, los que estamos dedicados al área de la recreación, hacíamos intervención en la comunidad y llegábamos con nuestras propuestas, con nuestros planteamientos a desarrollar la recreación. Hoy la recreación no se conceptualiza así. Hoy la recreación es concebida desde la construcción de la misma sociedad, de los mismos grupos sociales, y es desde allí, desde donde nace el desarrollo de la recreación. Esa es la naturaleza que hoy se está concibiendo. Es más, se llega a decir que nadie recrea a nadie. Yo genero mi propio proceso de recreación. Yo soy el que desarrollo en mí un proceso de transformación interna que pueda aportar a los procesos de recreación social. Ustedes en la apertura del evento dijeron algo muy interesante.
y es el tema social, el deporte social, deporte comunitario. Y allí está la base. Es esa misma comunidad la que desarrolla sus prácticas a partir de su cultura, a partir de su manera de expresarse, a partir de su manera de interactuar con el otro, y la recreación debe surgir de esos mismos grupos. No puedo yo llegar con técnicas o aplicaciones para creer que con ello transformo una comunidad. Por el contrario, debo llegar como experto a entender y reconocer la recreación que realmente demanda y requiere esa comunidad. No sé si más o menos dejo el contexto de lo que sería recreación para lo que hoy día se está hablando en el contexto latinoamericano, por lo menos, que es lo que tengo un poco más de propiedad. Y muy interesante, Juan, esa conceptualización. Es un debate que igual está abierto, ¿no? Siempre que estamos en estas discusiones siempre hay diferentes conceptualizaciones, ¿no? Sí. Digamos, desde el punto de vista sociológico, antropológico, que es como mi nicho, comprender el concepto de recreación implica tener ciertas claridades en torno a los tipos de tiempo que rigen el mundo que vivimos, ¿no? Temporalidades. Digamos, hace poco más de un siglo, la vida de las personas de los países occidentalizados, ¿no? Por la colonización europea, lo que hoy llamamos Occidente, dividen su mundo, sus actividades en tres tipos de tiempos, ¿no? El tiempo laboral, el tiempo libre y el tiempo del ocio, ¿no? El tiempo laboral es aquel que destinamos a actividades remuneradas, es el tiempo del trabajo. El tiempo libre es aquel que dedicamos a actividades no remuneradas, digamos en la parte del día que no pertenece a la jornada laboral. Ese tiempo libre se puede ocupar en diferentes actividades, ¿no? Hacer oficio, lavar la ropa, planchar, organizar el cuarto, cuidar los hijos, digamos, son actividades por las que normalmente no nos pagan. Y el tiempo del ocio es el tiempo clave para entender este concepto, digamos, sociológico de la recreación, porque justamente es el tiempo que destinamos a actividades que la finalidad es desequilibrar nuestras emociones, ¿sí? Todo esto lo central es el tema de las emociones. Entonces, claro, jugar jermis en el barrio, ver una película, ver una serie, ir a un concierto de rock, ver un partido de fútbol, son actividades recreativas. Entonces, si se quiere, la recreación se puede entender como actividades que descontrolan controladamente nuestras emociones, por utilizar la noción de Norbert Elias, y son actividades que nos hacen entrar en una especie, yo siempre le digo a mis estudiantes esa metáfora, como una montaña rusa de emociones, ¿no? Vemos una película, jugamos y podemos reír, entramos en suspenso, sentimos rabia, inclusive lloramos de felicidad. Entonces, la clave en este concepto de la recreación tiene que ver con actividades que desequilibran nuestras emociones. Kevin, has tocado dos temas que me parecen muy interesantes. Y es precisamente Osorio en el 2019 hace esa distribución de las posibles formas de presentación de la recreación. Es decir, cuando tú la concibes como el espacio que se genera después del trabajo, aquella que es una acción libre y autónoma que tú decides desarrollar en cualquier momento, o aquella acción que es sociocultural, es decir, que es transformadora de las sociedades y de la cultura. Obviamente, digamos que nosotros, o yo personalmente, tengo una mayor tendencia hacia el desarrollo de la recreación sociocultural, hacia la transformación social. Pero podemos ver claramente, por ejemplo, las cajas de compensación familiar. Ellas están destinadas a la oferta de servicios de recreación destinados al tiempo que es diferente al trabajo, al tiempo de descanso. ¿Qué riesgo está contemplándose allí con el concepto de recreación? Es que las empresas de recreación o los recreadores se volvieron administradores de ese tiempo del no trabajo, ese tiempo libre, o realmente el ser humano ha aprendido a recrearse. Y mira que la llegada del COVID es algo extraordinario para hacer ese análisis y esa reflexión. ¿Qué ha pasado si toda nuestra vida hemos tenido un concepto colombiano de recreación donde se dice que es la recuperación del ser humano, que es el desarrollo social, el desarrollo individual del ser humano? Y hoy que nos tuvimos que todos reunirnos en la casa, tener un aislamiento, un acuartelamiento, por decirlo así, obligatorio, ahora, ¿qué pasó con la recreación? ¿Dónde está mi capacidad de recrearme? Lo social es fundamental. Estábamos acostumbrados a que recrearnos era fuera de casa. Este fin de semana es el día de familia. ¿Y el día de familia qué es? Vamos para el centro comercial. Vamos a ver la película, vamos al parque, vamos... Esa era nuestra forma de recrearnos, ¿cierto? Ahora que esa no es la opción, ¿sabemos recrearnos socialmente? ¿Sabemos nosotros
¿Cuál es la recreación de la familia? No la teníamos construida, no estábamos preparados para ello. Por eso digamos que yo tengo una inclinación mucho mayor al desarrollo sociocultural de la recreación, entendiendo que es la transformación del ser humano por el ser humano para sí mismo. ¿Ya? Sí, digamos que es como argumentando un poquito mi postura. Me parece muy interesante ese debate justamente porque, claro, se empalma mucho con toda esta discusión que hace toda la escuela de Frankfurt en los años 60 con el avance de las industrias culturales, que básicamente lo que nos van a vender es una forma de recrearnos, ¿no? Ya empaquetada y la compramos, pagamos por ello y de alguna manera es que el individuo encuentre esa forma de recrearse en otro, digamos, dependiendo y que ya está industrializado y mercantilizado. Yo creo que una perspectiva como esta es bien interesante porque justamente pone en jaque o al menos cuestiona esa forma heterónoma industrializada y, digamos, cooptada totalmente por el mercado de recreación. Creo que es interesante. Y seguramente lo veremos al final de este conversatorio, donde hablemos del tema de la economía naranja, que no va a ser más allá que el mercantilismo de la recreación, pero vuelve a ser el tema, es ahora yo te administro tu tiempo libre porque tú no lo sabes administrar, tú no sabes qué hacer con tu tiempo libre, yo te propongo qué hacerlo. Entonces, ¿somos administradores de la recreación o realmente somos generadores de procesos recreativos? Que es totalmente diferente. Y ahí es a donde el concepto puede empezar a variar de acuerdo a las intenciones o intereses de quien lo está administrando, que es donde nosotros estamos, digamos que en una postura latinoamericana, y es de liderar la recreación. Y si bien a nivel mundial hoy se habla mucho más del ocio que de la misma recreación, entendiendo que es ese momento liberado de las obligaciones, no del trabajo, de las obligaciones. Porque yo salgo de trabajar a las 6 de la tarde, pero a las 6 de la tarde me voy a pagar el servicio, me voy a hacer la compra de la casa, eso no es tiempo de ocio, eso es otras obligaciones que desarrollan mi tiempo libre, pero en mi tiempo de ocio, mi tiempo para mí, para el disfrute de lo que yo quiero, lo que tú decías. Si me gusta el cine, ver una buena película, tomarme un buen vino, reflexionar sobre algo, hacer una lectura, simplemente dormir, descansar. La pregunta aquí sería, ¿el ocio solamente es en el tiempo del no trabajo? ¿O será posible que yo tenga momentos de ocio aún en el espacio de trabajo? Y valdría la pena analizar eso también. Carlos Alberto, tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el alcance de la recreación? Los retos a los que se expone la inclusión en estos momentos. Bueno, yo no sé, pues ustedes lo pusieron muy enfático hacia el tema de la inclusión y eso es lo bonito de la recreación, y vuelvo yo a mi postura sociocultural, y es que cuando yo llego al territorio, construyo la concepción de la recreación. Yo podría decirles a ustedes fácilmente cuál es la concepción de recreación a nivel Colombia, y podría darles la definición del artículo 5 que hay en la ley 181, pero esa es si bien intenta agrupar muchos temas de la recreación, digamos, intenta agrupar muchas cosas de la recreación, al final de ese proceso simplemente comenta que es mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Y yo creería que va mucho más allá, porque es que la recreación no solamente son prácticas de actividad física o intelectuales, también es la parte afectiva y social como parte importante de la construcción de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Uno ve los casos, por ejemplo, de Cauca. En Cauca hablar de recreación seguramente es muy diferente a la recreación que hablaremos en Bogotá o la que hablamos acá en Fusagasugá. Es otra concepción de la recreación porque los territorios y las culturas locales así lo ameritan. Para Bogotá el gran plan es ir a la sabana o es ir a un centro comercial. Fusagasugá no tiene centros comerciales, ese no va a ser el plan. O sea que hay que desarrollar otros procesos particulares. Y cuando hablamos de inclusión, pues precisamente es con quienes nosotros nos estamos rodeando, con quienes nosotros convivimos en nuestra sociedad y cómo todos tenemos cabida y la recreación lo permite. El deporte de alguna manera, sobre todo el deporte competitivo, es excluyente. El deporte de altos logros, porque solo aquellos que logran las mejores marcas pueden hacer parte de él. Pero en la recreación todo es posible y la integración y la inclusión hace que no se tenga que discriminar entre diferentes
sectores poblacionales o de diferentes poblaciones que participen. Ese es mi criterio. Creo que el reto es pensarse la recreación desde las comunidades, no concebir un concepto para irlo a llevar a la comunidad, porque no se imaginan el daño que le podemos hacer a las culturas propias o culturas nativas que se ven afectadas por esa concepción errónea de que les llevamos el conocimiento, les llevamos la concepción de lo que para nosotros debería ser, en este caso, la recreación. Pensando en clave de nuestros futuros gestores deportivos, cómo deberían de pronto incidir en todo este tema de las posibilidades, las potencialidades que tiene la recreación en términos de la inclusión, ¿no? Algo clave, creo que siempre se lo recuerdo a mis estudiantes cuando hacemos análisis sobre el mundo del deporte, es que hay que abordar todo esto en dos niveles, ¿no? Un nivel de las prácticas y un nivel de los consumos, ¿sí? Digamos, la recreación, un nivel es muy concreto de las prácticas, tiene que ver con todo el tema que nos comentaba, por ejemplo, el profesor, y el tema de los consumos en la recreación, pues ya va más orientado al énfasis que yo hacía un poco de cómo toda esta recreación se ha convertido en una industria cultural, ¿no? Entonces, el punto que me parece clave en términos de inclusión es que hay dos niveles distintos. Digamos, el nivel de las prácticas, obviamente nuestros gestores deportivos, muchos de ellos, nuestros estudiantes, tienen escuelas de formación deportiva, donde ya pueden desde ahora de su propia práctica promover procesos de inclusión de género, por ejemplo, digamos, rompiendo ciertas barreras que a veces, por ejemplo, en el mundo del deporte existen, de que juegan niños contra niños y niños contra niñas, y de cierta edad contra cierta edad. Aquí podemos hacer que los niños jueguen con las niñas en el mismo equipo y romper los estereotipos de que un deporte es para unas personas y otro deporte es para otras. También el tema etario de las edades podemos hacerlo de una vez, es otra forma de inclusión. Hay otra forma de inclusión, digamos, en términos de las personas con discapacidades, todas las posibilidades que tiene, digamos, el deporte adaptado en este contexto. Obviamente todo el tema del deporte social comunitario, cómo se pueden promover valores, digamos, en términos de las relaciones de género, de la inclusión étnica, en el contexto, digamos, en los diferentes contextos comunitarios. Yo creo que esa es una posibilidad muy interesante. Y en el ámbito de los consumos, ya esta industrialización de las prácticas de la recreación, yo creo que uno de los grandes desafíos que tienen los gestores deportivos en la actualidad y todas las personas que puedan incidir en el mundo público sobre este tema tiene que ver con desafiar un poco, contener un poco esta hipermercantilización de la recreación y el deporte en la actualidad, ¿no? Realmente ahorita estamos en una contingencia con algunos estudiantes que están en mi grupo de investigación, estamos analizando, por ejemplo, qué es esto del canal premium, ¿no? El deporte más popular del país, que es el fútbol, que es fuente de recreación de muchas personas en todo el país. Resulta que ahora está totalmente privatizado, alguien tiene que pagar entonces parabólica y no basta la parabólica, sino toca pagar otros 30,000 pesos para poder tener esa recreación, ¿no? Entonces también yo creo que es interesante como preguntarnos hoy el deporte y la recreación están para quién, y siento que los gestores deportivos deberían fijar los ojos, digamos, al menos en esta materia, en este tipo, en este ámbito, en general políticas culturales, políticas públicas que permitan democratizar un poco más la recreación y garanticen el ejercicio de este derecho a la recreación, el deporte y la actividad física, como lo prescribe la ley del deporte. Me parece que han tocado temas supremamente puntuales y muy interesantes que nos tocan mucho, sobre todo en este programa y con las particularidades que tiene la UNAD, que es una universidad que llega a la Colombia profunda, y en ese sentido han tocado muchos temas que yo quisiera empezar como a hilar y a unir. Hablan de la administración de la recreación, El tiempo ¿cierto? libre. Y del tiempo libre. Y en ese sentido, yo quisiera empezar a conversar frente a cómo es ese papel del gestor deportivo y de ese gestor deportivo que nosotros queremos formar frente a esos procesos de recreación en la comunidad, dentro de esa Colombia profunda que tú estás mencionando, y que cada uno tiene unas particularidades tan distintas que no podemos intentar modificar, sino por el contrario, adaptar y reconocer dentro de esos procesos de recreación. Y en ese sentido quisiera abrir esta pregunta con el líder del programa. ¿Cómo concibes tú, Alex, frente a todo lo que estamos hablando de recreación, nuestros estudiantes y nuestros futuros egresados de gestión deportiva? Cordial saludo para todos, en especial un abrazo para Carlitos. Es un placer que nos acompañe aquí con toda su vasta experiencia, con su don de gente
con su calidad académica. A mis compañeros docentes, un abrazo grande y muy especial. El contexto es sencillo y mirar cómo construimos desde aquí, desde la academia, nosotros los hacedores de futuros profesionales, de futuros gestores deportivos, para que el campo de la recreación no les sea ajeno, para que la recreación sea una responsabilidad más dentro del abanico de posibilidades que tiene un profesional en gestión deportiva. Carlos sabe que nuestra profesión es nueva en el mercado, la denominación de nuestro título es nuevo, somos una apuesta muy seria que se arraiga desde la Academia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Tenemos responsabilidad con lo que bien nombra la maestra Andrea, de desarrollar nuestra Colombia profunda, de llegar a todo lado y principalmente de ubicar todas nuestras posibilidades del actuar de nuestro profesional. Yo lo veo como atender a una responsabilidad que está latente en el mercado. El turismo, la recreación, el tiempo libre, el ocio, tienen que ser del manejo del gestor deportivo colombiano que se gradúe de nuestro programa de la UNAD. Entonces, desde ahí lo veo, desde ahí quisiera que lo abordara Carlitos. La pregunta que viene hace mucha alusión a eso, a nuestro perfil desarrollándose desde la recreación, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre, con la gestión de los mismos para poder hacer algo responsable sin desconocer la autonomía de la comunidad. Mira, hay sectores y campos de acción de la recreación definitivamente. Tú has hablado de uno muy importante que es el turismo, el cultural, hace parte inclusive de esa economía naranja que va a ser estratégica para el desarrollo de la economía de nuestro país y de nuestro sector. Y hay miradas que hay que contemplar. Una es la oferta de servicios recreativos y deportivos para la comunidad y para la comunidad trabajadora. Y ahí es donde tiene cabida el turismo, y ahí es donde tienen cabida las cajas de compensación que de alguna manera lo están haciendo. Y aunque los entes deportivos, tanto municipales como distritales y departamentales, han hecho esfuerzos por ser mucho más sensibles a la parte social, no deja de ser hoy día una actividad de intervención. Es decir, donde yo llego con el programa y masifico, y mi reporte no es a cuántos transformé, mi reporte es cuánta población cubrí, y si cubrí 5,000, soy buenísimo y me contratan el otro año. Pero si realmente transformé vidas o no, eso no está en el informe, ni eso va a ser valorado para mi evaluación de desempeño, ni va a ser tenido en cuenta para el próximo contrato. Pero es una realidad. Ahora, ¿qué sí debe pasar? Que como profesionales nosotros sí tengamos la capacidad de reflexionar al respecto. Claro, tenemos que masificar porque esa es nuestra obligación y responsabilidad contractual. Pasan las cajas de compensación. La medición es por volumen, por número de personas atendidas. Y gracias a que hay mucha población, tenemos oportunidad laboral. Por eso es que podemos tener nosotros la posibilidad, cuando ustedes se gradúen o cuando ya reciban su título, de poder desempeñarse laboralmente en el área de la recreación. Allí va a haber muchos programas donde seguramente se van a poder desempeñar. Sin embargo, es importante no perder la sensibilidad humana, Alex, que eso tú y yo lo tenemos clarísimo y lo hemos aprendido y hemos diferido de esa concepción de las empresas productivas. Y es claro, hay que producir sin perder la sensibilidad humana, sin dejar de entender, y hablaban de la inclusión, de que ese niño que no se está vinculando a la actividad también importa y nos importa, y debemos velar porque él también reciba el beneficio de la actividad que nosotros estamos proponiendo. Transformar es valioso y debe ser complementario a los programas que se están desarrollando. Hoy día, y con pasos fuertes, pero que han sido lentos, los programas de recreación distrital han venido cambiando, y asimismo los programas de nivel municipal. ¿Por qué? Porque se está empezando a involucrar la investigación en este tipo de programas sociales. Claro, a la ciclovía, que es un programa de recreación importantísimo, llega infinidad de personas. ¿Y cuántas personas realmente están teniendo una cultura por la actividad física responsable que no pueda afectarles su calidad de vida? Porque recordemos que una alta intensidad sin una frecuencia moderada, sin una frecuencia constante, en lugar de ser beneficioso, puede ser perjudicial. Entonces, esa sobreexposición al sol de un día
esa sobrecarga de un día no es salud, es una sobrecarga que puede perjudicar nuestra salud. Entonces, todo eso debe venir acompañado de cultura, de una política que permita la educación por el bienestar, y la recreación debe ser eso. Muy bien, el tema está muy bien. Yo creo que ahí participa un momentico Jorge Andrés, de allá de FUSA también, con el tema de la ciclovía, y que le haga de un pequeño abrebocas, no solamente a Carlitos, sino a toda la gente que nos está escuchando, de qué estamos haciendo en FUSA al respecto. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Hola, ¿Qué ¿qué tal, Andrés? Qué gusto, Jorge Andrés Jiménez Muñoz, ex docente de la Cundinamarca y ahora felizmente docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que, pues antes de lo de la ciclovía, profe Alex, discúlpeme el salto del guión. Yo creo que, yo me voy a unir a las palabras de Kevin. A mí me parece que, pues esto es debate, ¿no? Es debate académico. Yo ante todo pues agradezco la presencia del profe Carlos, que nos viene a compartir sus saberes y experiencias, que como se han mencionado son amplias en el campo de la recreación. Yo sin embargo tengo unas preguntas. Estoy aquí tomando juiciosa nota de algunos aspectos que me quedaron sonando de su exposición inicial, y me parece muy pertinente plantearlos. Usted plantea un principio sobre el cual yo estoy de acuerdo plenamente, y es diría que es un axioma no sé si de la recreación, ahí vendría como una parte de mi debate, es el tema de que nadie recrea a nadie. Me parece como muy freiriano el asunto, implica unos desplazamientos éticos y políticos de una cierta verticalidad de la relación pedagógica, y por el contrario se está planteando una horizontalidad. Entonces partimos de que la recreación es una práctica humana horizontal, donde no hay expertos, donde no hay profesionales, donde no hay unos que saben y otros que no saben, ¿no? Sin embargo, usted menciona la categoría de experto. Usted dice, se requiere un experto para. Entonces ahí me quedó como bueno, si la cuestión es tan horizontal, tan política, ¿por qué se requiere un experto? Entonces, eso me lleva a plantearme tres cosas que le quería mencionar así a grosso modo, y de pronto las podemos charlar. Incluso pues yo también invito a los otros profes a que me acompañen en estas reflexiones. El primero es que ese deslocamiento ético y político de la recreación me lleva a mí a plantearme una confusión conceptual entre juego y recreación, porque para mí juego sí sería una práctica donde cada quien se recrea a sí mismo. O sea, cada quien juega espontáneamente porque nacimos jugando. Entonces no necesitamos que alguien venga y nos diga que juguemos. O no necesitaría un recreador como profesional. ¿Cuál es la frontera entre esos dos conceptos? Esa es como una pregunta inicial que yo le dejo ahí. La segunda, a mí me preocupa muchas veces que se menciona mucho en el ámbito académico, que siempre se dice, bueno, lo social, y se repite lo social, y que lo social, bueno. Y a mí me preocupa que los profesionales caen en cierta retórica de decir que les preocupa lo social, pero no saben cómo interpretar lo social y cómo actuar sobre lo social. Entonces yo le quería preguntar, profe, ¿cuáles son las técnicas específicas, los dispositivos que le permiten a usted como recreador comprender verdaderamente eso social, que es tan complejo y que no es solamente social, es cultural, es emocional, como lo mencionaba Kevin con el abordaje de Norbert Elías? Nosotros podemos decir en el programa de gestión deportiva que tenemos unas técnicas y unos dispositivos específicos porque hay una fundamentación suficientemente importante en las ciencias sociales y humanas. Estoy hablando de fundamentos socioantropológicos, tenemos en la malla curricular fundamentos socioantropológicos, tenemos una serie de disciplinas desde las ciencias sociales y humanas que le permiten al estudiante un bagaje importante para reconocer esas particularidades sociales. Yo le quería preguntar cuáles son las técnicas específicas que usted se ha pensado o que se piensan desde la recreación para el tema, ya es más tanto al neoliberalismo, pero yo creo que esa sí la dejo como para el final, con todo este tema de la economía naranja, porque yo tengo una crítica muy fuerte sobre eso. Profe Alex, no sé, yo creería que lo de la ciclovía lo tocaría ahorita. Me gustaría como generar ese diálogo porque el debate es interesante y creo que el profe ha puesto temas claves para discutir. Muchas gracias. Bueno, Andrés, esto está duro, está interesante.
Hablas primero del tema del juego y la recreación. La recreación es una sumatoria de muchas experiencias y el juego es una de ellas. No es la única experiencia recreativa que existe. Existen muchas otras experiencias. Hablas de técnicas y ahí es a donde digamos que hemos pecado mucho porque hemos vuelto la recreación un tecnicismo. Entonces yo tengo técnicas de habilidades para la recreación y entonces reconozco el juego como una técnica, las dinámicas como técnicas y otro tipo de técnicas que se utilizan realmente para esa administración del tiempo libre, que es lo que hoy día conocemos como recreación y que muchas empresas de recreación lo hacen y te digo algo, desde la economía y desde la prestación de servicios eso está bien, ¿sí? Pero esa recreación comunitaria, como yo lo expresaba al principio, no es una situación de que de aquí va para allá. O sea, yo me pienso aquí la recreación, consigo unas técnicas como tú lo nombrabas y con esas técnicas llego allá a la comunidad y las impongo, las implemento. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo solamente en el Cauca. En el Cauca tú sabes que los territorios indígenas son mucho más representativos que pues en este sector. La recreación no funcionaba así por su propia cultura y tú lo has nombrado, su contexto social, sus propias actividades e incluso sus propios juegos tradicionales hacen que nosotros tengamos que construir de allá para acá. Es decir, si hablamos de expertos, y lo hablé de expertos cuando me decían, venga, pero es que la recreación no solamente es lo social, sino que Alex decía, necesitamos ver cómo la recreación también desde la administración funciona, y claro que va a funcionar, y funciona en la prestación de servicios. Pero cuando hablamos de eso social y eso del sector comunitario, pues soy yo como no lo llamo experto o quien ha estudiado sobre el tema, quien tiene que interpretar las necesidades de la comunidad a partir de la convivencia con ellos mismos. Y con ellos es que construyo la verdadera recreación. Es decir, tú estás dispuesto a recrearte, ¿cómo nos vamos a recrear en este contexto? Y la recreación, vuelvo y digo, de allá no sería la misma que nosotros desarrollemos en Bogotá. Y hay muchos sectores en Bogotá donde la recreación debería ser diferente, no simplemente la masificación. Eso desde el contexto social y comunitario. No sé si eso clarifica un poco la percepción que yo tengo al respecto de la recreación desde lo social comunitario. Yo te puedo decir que dentro de mi tesis doctoral, por ejemplo, es precisamente el planteamiento de un programa pedagógico que se fundamenta en la recreación para el desarrollo de la primera infancia. Y lo primero que hemos hecho no es fundamentarnos en los teóricos, que obviamente se tienen que hacer para la construcción de la tesis, sino llegar a las fuentes naturales de la sociedad. Y las fuentes naturales, ¿quiénes son? Las madres comunitarias, los padres de familia, los mismos niños, y con base en sus narrativas, empezar a construir esa recreación para ellos. Esa es como la experiencia viva que te puedo traer y las reflexiones que hemos hecho al respecto. Alrededor de esa pregunta. No sé si debo continuar con las siguientes o hay un par ahí. Vamos a hacer un espacio porque hay personas que quieren interactuar con usted, el profesor Carlos Alberto, y tienen preguntas, gracias. Entonces dejamos el chat está abierto para la gente que quiera preguntar. No olviden que este es un espacio para ustedes, un espacio para compartir. Entonces estamos atentos a las preguntas que hagan. Quiero hacer como una intervención, pregunta, reflexión. Y bueno, mi nombre es Aindu Alonso Roa, también soy docente del programa de gestión deportiva. Y pues pienso que es muy interesante el debate y que además hay que aprovechar, tener expertos en recreación que se dediquen al estudio como tal del campo no es tan común. Entonces, yo te quiero preguntar en torno a si desde estos estudios latinoamericanos, que me pareció muy interesante que pusiste el contexto latinoamericano de la recreación, se ha pensado de alguna manera desde el desarrollo integral del ser humano en cómo es que se abordan en los procesos recreativos la dimensión lúdica, que es precisamente la que, bueno, luego lleva a un poco, pienso yo, aterrizar el tema ese que estás diciendo que es bastante emergente. Siento que es una idea bien emergente, el tema de que nadie recrea a nadie, de que tú te recreas a ti mismo. Entonces, sí, para poder hacer una afirmación como esta, se ha explorado el tema de la dimensión lúdica.
porque pues de allí surgen otras posibilidades como lo que permiten los procesos de recreación en términos del reconocimiento del otro, de la alteridad, del pensamiento divergente. O sea, ahí digamos que en cuanto al desarrollo integral del ser humano, se abren múltiples posibilidades, ¿cierto? Y pues ya que estás ubicado también en el término, como en el entorno de lo pedagógico, que dices que estás escribiendo el trabajo de la tesis doctoral, entonces, bueno, ahí te dije como muchos elementos porque siento que todo está entramado, ¿no? En esta idea emergente de que porque me parece que es paradigmática incluso. Mira, Naindú, el tema de nadie recrea a nadie es un tema de que nosotros podemos compartir el mismo espacio, tú y yo, pero mi proceso de recreación es propio, así como el tuyo va a ser al lado mío, y podemos compartir y construirnos entre los dos, pero yo soy el que me estoy transformando a mí mismo a partir de las experiencias que puedo construir con otros también. Hablas de la dimensión lúdica, claro, a veces confundimos y a veces se genera toda una serie de enredos, y con los muchachos en la universidad también uno intenta desagrupar un poquito sin que eso naturalmente sea así, es decir, qué es el ocio, qué es la recreación, qué es lo lúdico, y todo lo lúdico es aquello que a mí me genera placer, gratificación, bienestar, lo disfruto, es algo que yo disfruto naturalmente. Entonces yo puedo estar en un espacio, en una dimensión, mi dimensión lúdica es algo muy propio para mí. Lo que yo disfruto necesariamente es lo que tú disfrutas, pero puede ser que entremos en un ambiente en común donde ambos disfrutemos de lo mismo y cada uno se lleve su propio aprendizaje. Naturalmente cualquier proceso pedagógico es muy similar, podemos estar en el mismo espacio con el mismo docente y cada uno lleva su propio aprendizaje. Entonces eso pasa con la parte lúdica, y la recreación no está aislada de la dimensión lúdica, no está aislada del juego, son elementos complementarios que permiten ese desarrollo de la recreación del ser humano. Y por eso no es que no quiero que lo sientan como que es un proceso donde yo separé al ser humano y cada uno en su puesto. No, es mi proceso recreativo, es mío, yo me transformo, tú no me transformas. Compartimos experiencias transformadoras para los dos y enriquecedoras para los dos y de aprendizaje para los dos, y en algunos casos podremos disfrutar los dos en un ambiente, en una dimensión lúdica. ¿Qué ha pasado con la recreación tecnificada? Y pasa mucho en las empresas, y yo he prestado servicios de recreación también en empresas. Me dice otra vez el recreador, pero a mí no me va a poner a hacer canticos, a mí no me vaya a poner a hacer payasadas, porque eso ya no lo disfruto yo. Yo lo que disfruto es realmente algo que me genera construcción y que me hace sentir valioso y respetado dentro de un contexto social. Recuerden, estimados estudiantes, pueden hacer su pregunta como la estamos haciendo nosotros, pueden abrir su cámara, su micrófono y pueden hablarnos directamente. Igualmente nos pueden escribir por el chat cualquier inquietud, cualquier pregunta que les surja del tema que estamos tocando, o cualquier pregunta que les esté surgiendo en este momento. La recreación, Kevin, la recreación, el ocio, el tiempo libre y cómo ser creativos, perdón, en ese espacio. Siento que en el mundo en el que vivimos, ahí sí nos pasa como lo que nos dijo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman: todas nuestras ideas de felicidad hoy terminan en un centro comercial. Entonces, lastimosamente, la mayoría de ideas relacionadas con la recreación también están en un centro comercial. Hoy están en los celulares, están en Amazon, pagamos Netflix. Inclusive ahorita Jorge, que decía que de pronto el juego podría ser un reducto donde hubiese ese espacio, digamos, de autonomía, de creatividad, donde no estuviera cooptado todo el mercado. Igual también el juego también está totalmente mercantilizado. Compramos una PlayStation para también jugar. Entonces, digamos que siento que este tema de las industrias culturales y lo que hoy llaman economía naranja, que es más o menos lo mismo, pues prácticamente se ha encargado de cooptar, de industrializar todas las formas en las que nos recreamos. Y en efecto, pues como lo decían Horkheimer, lo decían Adorno en los años 60, nos quita de alguna manera la posibilidad. Ellos lo decían en términos de pensar, ¿no? Las personas hoy no están pensando ni siquiera para divertirse, porque ya la recreación, la diversión viene empacada y masticada, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es algo
súper complicado este tema de cómo salimos de eso. También la pregunta es, ¿queremos salir de eso? ¿No? Es una pregunta que es muy válida, me la hago yo también a mí mismo. Yo igual veo Netflix, me encanta el PlayStation. Entonces también puede ser interesante también ver hasta qué punto dentro de esa misma inserción que estamos en estas industrias culturales de la recreación, las podemos hacer de otra manera, ¿no? También es interesante ver cómo podemos dentro de ese mismo sistema hacer cosas diferentes. Pero bueno, yo creo que eso depende mucho de la creatividad, así como se malentendió la pregunta al principio, pues seguramente habrán personas que se pueden recrear de forma distinta y obviamente, pues, no sé, ahí sí la antropología nos ayuda mucho a esto. Si estuviéramos, sería interesante ver en este momento en contextos donde, por ejemplo, la gente no tiene internet, donde la gente no tiene Netflix, no tiene Spotify, no tiene el PlayStation, cómo diablos se está recreando. Y yo creo que ahí de pronto sí encontramos alternativas distintas a esta hipermercantilización de la recreación, ¿sí? Muy importante también, aquí quiero hacer una cuña con el tema que acaba de nombrar Kevin, que sabemos que lo disfruta, bueno, lo disfrutamos, y es próximamente vamos a tener una intervención con eSports en el tema de juegos a través de la tecnología. Estamos tratando de hacer el primer torneo interuniversitario. Vamos a invitarlos a todos ustedes para que vayan haciendo así una campaña de expectativa en lo que va a ser este torneo interuniversitario eSports, UNAD, Universidad Distrital, Fundación Universitaria del Área Andina y como 3 universidades más de Colombia. La idea es que cuando se abra, pues todo el mundo se inscriba, hasta los profes pueden jugar. Esa fue la pregunta que la vez pasada me hizo, ok. Y yo sé que Jorge también la quería hacer, entonces de una vez sí pueden participar. Continúen, entonces, por favor, si tienen una pregunta, muchachos, pueden volverla a hacer. Andreita, tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Mejía, pero él creo que va a poner la cámara, él se va a poner la cámara a preguntar. Está Jefferson y María Alejandra Londoño. Entonces, esperemos a ver si tienen la osadía para colocar la cámara, si pierden ese temor. Bueno, yo voy a generar mi pregunta, pero sin la cámara. Bueno. Bueno, yo quiero saber cómo puedo aplicar la gamificación en los tiempos de cuarentena y pues en la recreación. Voy a contextualizar un poquito a la audiencia. Creo que María Alejandra se refiere a los 8 motores de la gamificación, ¿sí? Esa es, profe. Unos que expone Yukai Chao, es un japonés, que él dice, cogiendo o como en contexto lo que dice la profesora Naidu, si cogemos como contexto el enseñar a lavarse las manos a alguien, entonces hablamos de uno de los motores que se llama, voy a decirlos muy rápidamente para que no nos extendamos, pero es básicamente cómo enseñar a través del juego, ¿sí? Entonces él expone que hay que tener un significado y una vocación, o sea, si tú te lavas las manos, eso para mí representa algo. Tiene que ser un desarrollo y un logro, o sea que yo involucro a todos para que hagamos parte de algo que nos beneficie, ¿sí? Tomando el mismo ejemplo en este caso de las manos, pero como dijo la profesora Naidu, eso se puede utilizar en educación, en creatividad en este caso. Pues, también está la creatividad, potenciar la creatividad, está la propiedad y la posesión, o sea, ser parte de esa lavada de las manos para que todo el resto esté conectado, sea coherente y tengamos un beneficio. Hay también otro motor que le llama la influencia social y la afinidad, es cómo yo hago algo a través de la influencia de los demás. Está también la escasez y la impaciencia, o sea que si tú no haces eso, puedes llegar a causar un daño a esa comunidad. La imprevisibilidad y la curiosidad, ¿qué pasa si no lo hago? Y por último, la pérdida de la habitación. Una especie de resumen. Tenemos otra pregunta ahí del señor Mejía, Andreita. Gracias. Muchas gracias, profe Manuel, María Alejandra, muchas gracias por tu pregunta. Un placer verte, conocerte en estos momentos. La idea es que estos sean unos espacios para que a veces uno cuando estamos virtual pues es como una carita feliz, pero no nos reconocemos y pues es bueno reconocerte, que nos reconozcas y que nos reconozcamos todos pues que somos parte de una misma familia, que somos un programa y que somos unas manos que vamos todos para el mismo lado y que queremos construir juntos. ¿Listo? Mientras nos llegan nuevas preguntas y ya como para empezar a cerrar y darle un contexto, voy a invitar a nuestros profes invitados especialmente para este conversatorio, que nos hagan tal vez un mensaje de cierre y de
como de redondear estas ideas y con qué se pueden ir nuestros estudiantes en esta noche frente a esta temática. No, nada, simplemente reitero mis aplausos para el espacio. Creo que fue una excelente idea. Me parece que es una posibilidad no solamente de que los estudiantes conozcan de cerca los puntos de vista que traen los invitados, sino también me parece que el debate debería ser parte principal de la vida pública de los docentes. Me parece que debemos dar debates, me parece que debemos confrontar las realidades que nos tocan. Somos profesores universitarios y creo que ese es nuestro primer compromiso con la realidad, con la vida. Me parece que este tema de recreación amarra muchas cosas, concretamente de procesos y prácticas de gestión y administración que el gestor deportivo debe liderar, debe llevar a cabo. Sería magnífico que en un posterior evento discutamos específicamente qué es política pública. Creo que es un tema que es decir, articula muchas reflexiones, muchas concepciones, creo que tenemos profes en el programa expertos en este tema que han tenido mucha experiencia en relación a esto. Y finalizo con esto. Me parece que, ya para puntualizar lo de recreación, que es una posibilidad, me parece que la recreación es una práctica humana, me parece que se sirve el juego, dijéramos, para desatar procesos de emocionalidad, de lenguajear el cuerpo, de vivir la vida de otra manera, y en estas cuatro paredes encerrados, pensando sobre nuestro trabajo, pensando sobre nuestra familia, pensando sobre nuestra vida, me parece una tarea humana esencial el recrearnos, el no encasillarnos en las cuatro paredes, el no encasillarnos en una vida aparentemente de rutinización, sino por el contrario que encontremos nuevas formas y nuevas posibilidades corporales, motrices, lúdicas, y en ese recrearnos creo que podemos encontrarle un nuevo rumbo a todo este proceso que estamos viviendo como humanidad. Es eso, profe Andrea, muchas gracias por tus palabras y por darme la oportunidad de hablar. Y a todos, gracias también. Gracias, profe Andrés. Profe Kevin, ¿nos complementar algo? Sí, no, pues agradecer el espacio. Yo siento que estoy muy de acuerdo con Andrés en este tema de que esos espacios de debate entre los profesores en la universidad, los estudiantes es fundamental. No siempre sucede en todas las universidades que tengamos como cátedras permanentes donde veamos a nuestros profesores y estudiantes debatiendo diferentes temas. Yo creo que eso ayuda mucho, es central. Kevin, muchísimas gracias. Quiero darle la palabra a Alexander Castro, líder del programa, no sin antes hacerle una pregunta que tenemos acá en el chat para que empatemos las dos ideas de cierre y de responder esta pregunta y así poder finalizar nuestro conversatorio. En ese sentido voy a leer la pregunta para todos. Como les dije anteriormente, tenemos un participante que se llama COVID y la pregunta va relacionada a esa temática. Aquí dice, la recreación vista como un ejercicio autotélico es una perspectiva válida dentro de su polisemia, pero vista como una herramienta pedagógica, ¿cuáles serían las posibilidades de recrear en tiempos de COVID como ejercicio educativo? Te cedo la palabra, Alexander, para que empates las dos ideas, por favor. Ok, está chistoso el nombre del participante, pero bueno, digamos que ahorita todo se está enfocando a las necesidades que tenemos como seres humanos a través del confinamiento, del miedo, de la pausa a la vida normal que traíamos, pero la perspectiva lógica que trae dentro de verdad la polisemia o los diferentes significados de la recreación se pueden inmiscuir dentro de la lúdica para poder realizar unos nuevos o innovación en procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos, de los que nos ha tocado aprender a todos. Aprender a enseñar en casa, aprender a convivir, aprender a aprender desde un nuevo estilo de vida que nos impone las necesidades del mundo a través de esta pandemia. El ejercicio educativo principal de la recreación es que quede después de la sensación de endorfina que produce el juego, la recreación, el esparcimiento o el ocio, esa sensación que el mismo cuerpo humano, al expedir todas sus feromonas, toda su cantidad de adrenalina en sus cantidades adecuadas, nos hacen producir en nuestros órganos sensaciones casi siempre de bienestar,
podemos aprovecharlas para que hayan estados de reflexión dentro de los procesos de aprendizaje. Para mí, Don COVID es algo acercando a los dos temas, viendo de esa manera. Listo, muchísimas gracias. Les agradezco a todos los participantes, a todas las personas que dedicaron este tiempo a la academia, a la discusión, a la reflexión conjunta. Esa es un poco la idea, la intención, y acá Lucho nos pregunta cómo podemos seguir en contacto. Les recordamos que este es un espacio que se da cada 15 días, que los esperamos siempre acá con temáticas nuevas, que esta va a ser un poco la dinámica de reflexión, de debate, y la idea es empezar a construir conocimiento juntos y a reconocernos todos como un conjunto que se llama gestión deportiva. Les agradezco a todos muchísimo la participación. A ti, Manuel, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio de presentación. Que tengan todos muy buena noche y te cedo la palabra, Manuel. Mil gracias. Me despido rápidamente, vamos contra reloj. Lo que decía Andrea, mil gracias de verdad. Repito, contribuir al bienestar de todos es este espacio, es crear y mejorar y progresar con esta excelente gestión deportiva. Para todos un abrazo muy fuerte. Muy bien, chao Un a abrazo, todos. Carlos, a todos por el espacio. Muy chévere.